Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Muy bien, hermanos, tomemos nuestras Biblias, por favor, y vamos a ir al libro de Colosenses, por favor, al capítulo 1. Vamos a leer 2 versículos inicialmente, versículos 9 y 10 de Colosenses. Vamos a ver aquí qué instrucciones que tenía el apóstol Pablo para decir a la iglesia en Colosas, en estos 2 versículos. Leemos juntos, por favor, hermanos, 2 y 3. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Saben, hermanos, si leemos con un poco de detenimiento, vemos instrucciones que tiene el apóstol Pablo aquí. Y en lo que quiero enfatizar hoy es en lo siguiente. Dice al finalizar en el versículo 9, ¿no? Que por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, primero dice que no cesamos de orar por vosotros. Tenemos mañana la oportunidad de reunirnos para hacer esa actividad, eso que es tan necesario. Pero dice además esto, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren qué importante es esto, hermanos. Y tiene este propósito. El verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto, hermanos, creo que es muy importante. Acabamos de escuchar que hay muchos hermanos que están años realmente en la iglesia, ¿no? Y maduramos físicamente, pero también es necesario madurar espiritualmente. Y el llamado que aquí hace Pablo es justamente a eso. Dice que debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo no conocer la voluntad del Señor para hacer lo que le agrada a Él? Y dice que este conocimiento debe ser en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y eso produce que nosotros andemos como es agradable al Señor. Estoy seguro, hermanos, que hemos escuchado, o si tal vez algunos no, pero ¿han escuchado algo sobre la inteligencia artificial? Es algo que se está hablando ya hace bastante tiempo, pero que se ha hecho bastante énfasis ahora, ¿no? Este tema, aunque tal vez no tengamos una idea muy clara, tal vez, ya se acuñó hace bastante tiempo. En alguna ocasión el hermano Rodito nos ponía un ejemplo de que en la Segunda Guerra Mundial había un matemático inglés que había descifrado una máquina Enigma para cifrar los mensajes alemanes, nazis. Y él había podido descifrar eso. Y justamente fue este matemático inglés británico, Turing, que había acuñado esta primera idea de la inteligencia artificial. Es decir, que una persona puede interactuar con una máquina, pero sin darse cuenta que está interactuando con una máquina, sino simular que es una inteligencia humana. Y tal vez estamos más cerca de lo que creemos. ¿Quién de aquí no tiene un teléfono móvil con el cual se comunica? Creo que todos, ¿verdad? Y exactamente ahí está bastante de lo que es la inteligencia artificial. Inclusive cuando toman una foto, algunos han debido notar que hay un recuadrito que enfoca los rostros. Eso es parte de esa inteligencia. O cuando entra a alguna red social, por ejemplo, y busca algún producto o alguna persona, siempre le salen cosas relacionadas. O si entra a YouTube, igual, le salen temas relacionados. Son algoritmos que permiten que justamente esto que se denomina inteligencia artificial interactúe con nosotros como si fuese una persona, como si supiese nuestros gustos. Y toda esa información está ahí. Y meditando en esto, hermanos, hay algo último que salió, que es el ChatGPT. Seguramente algunos igual han escuchado que uno le pregunta cosas a la computadora en este chat y le resuelve un montón de cosas. Seguramente cada uno va a poder investigar al respecto, pero es increíble cómo se ha ido desarrollando todo esto.
Pero más allá de eso, hermanos, miren, hemos llegado en este tiempo a esto que se llama inteligencia artificial, pero lo que nos recomienda aquí Pablo es mucho más importante. Dice que no cesaban de orar y de pedir que seamos llenos del conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso produce en nosotros, dice el verso 10, que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto, hermanos, es muy, muy importante. Vamos a ver ahora que también hay una sabiduría que no proviene del Señor. Miren lo que dice 1 Corintios, vayamos por favor al capítulo 2, los versículos 4 y 5. 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. Y aquí la Biblia nos va a reflejar que hay una sabiduría humana también. Leemos juntos, por favor, versículos 1 al 4 versículos 4 y 5 de 1 Corintios 2. 2 y 3. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren, hermanos, hay diferencias. Hay una sabiduría que proviene de Dios, pero también una sabiduría, como dice acá, humana, que es bien persuasiva. Yo siempre he admirado a algunos, en este caso políticos, que realmente son muy inteligentes, pero utilizan esta sabiduría humana para el mal. Yo sé que cada uno puede imaginar o traer en su mente estas cosas, ¿no? Tienen artimañas, tienen palabras persuasivas y convencen a las personas, pero en realidad tienen otros fines. Eso es utilizarlo para el mal. Miren lo que dice un poquito más adelante en 2 Corintios 1:12. Hace una referencia a esto mismo que es la sabiduría humana. Dice así la palabra del Señor: porque nuestra gloria, esto está en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y esto sí, hermanos, nos lleva a reflexionar, ¿no? De cómo estamos viviendo. Muchas veces creemos en nuestro razonamiento que estamos actuando bien, pero el parámetro para saber si estamos viviendo de una forma agradable a Dios es justamente la palabra del Señor. Y dice por eso este versículo: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces aquí vemos, hermanos, que evidentemente hay una sabiduría que proviene de Dios y hay también una sabiduría humana, y eso es lo que vamos a distinguir y vamos a desarrollar. Volviendo al libro de Colosenses, por favor, vamos al capítulo 2. Y vamos a ver en quién está la sabiduría. Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Lo leemos juntos, hermanos. 2 y 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Miren, hermanos, qué importante es esto.
Dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, un clamor del apóstol Pablo, ¿no? Y de los que están en la Odisea y todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Con qué propósito? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Vimos en los otros versículos que hay sabiduría humana que es bien persuasiva, ¿no? Y si no queremos ser engañados, debemos conocer mucho más a Dios y a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso, hermanos, es que es tan importante que nosotros podamos decir que estamos viviendo con sabiduría, que estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios. Hay un hecho bien interesante, ¿no? Los griegos antiguamente decían que la sabiduría provenía de su diosa Atenea y que estaba representada también por un búho. Tal vez algunos sí recuerdan o han visto alguna vez, ¿no?, que el buito es una representación de conocimiento y sabiduría. Y un dato bien interesante es que a raíz de estas cosas, ¿cómo se le llama a un grupo de aves? Bandada, ¿verdad? El búho también es un ave, pero ¿saben cómo se llama a un grupo de búhos? Se llama parlamento. Es un dato bien interesante. Y tendría que ser bajo esa idea de que los búhos son bastante inteligentes y sabios en realidad. Debería ser una reunión de sabios, ¿verdad? Pero bueno, ahí está un dato bien interesante acerca de dónde creían los griegos también que provenía la sabiduría. Pero estamos viendo que la sabiduría proviene de Dios mismo, que está en Cristo. Y tal vez alguna vez igual se han preguntado, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría? Y Charles Swindoll lo definía de una manera bien interesante, ¿no? Decía, la inteligencia es cuando tienes bastante conocimiento y adquieres bastante conocimiento. Hay muchas personas que son muy inteligentes. La diferencia con sabiduría es que el sabio sabe cómo aplicar todo ese conocimiento en el momento y de la forma precisa. Y eso es muy cierto. Cuando nosotros conocemos también la palabra del Señor, aprendemos los principios que nos da su palabra, en la cual está la sabiduría, podemos aplicarla en los momentos difíciles. Hemos escuchado hace rato que el hermano nos hacía una invitación a orar, porque muchas veces hay problemas, también puede ser por gratitud, pero en toda situación la palabra tiene una respuesta para nosotros y debemos saber aplicarla. Eso es vivir con sabiduría. Y vamos a desarrollar un poquito esto. El ejemplo de crecer también en sabiduría está en Cristo mismo. Miren lo que dice Lucas. Veamos Lucas, es muy cortito. Lucas capítulo 2, versículo 52. Vamos a leer este capítulo. Capítulo 2 de Lucas, el versículo 52. Y ahí está el ejemplo de Jesús mismo. Y ese es el llamado también, la exhortación que estaba haciendo Pablo. Y miren lo que dice este versículo, lo leemos juntos, 2 y 3. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí está ese ejemplo. No solamente crecía físicamente, ¿no? Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces ahí está el llamado para cada uno de nosotros, ¿no? De preguntarnos si está pasando el tiempo, están pasando los años, pero si estamos madurando y creciendo también en sabiduría, que es en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, en función a esto, quiero que ahora veamos lo que representa vivir con sabiduría. Lo que muchos hemos debido leer alguna vez es el libro de Proverbios. Y ahí están muchos consejos, la sabiduría de Dios reflejada ahí. Y vamos a ver
algunos versículos de lo que nos dice. Vayamos a Proverbios, por favor, al capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9 de Proverbios, versículo 10. Vamos a ver esto que es la sabiduría de Dios. Dice este pasaje, leemos juntos, 2 y 3. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Miren qué definiciones. El temor de Jehová, en realidad esto es el obedecer los principios que Dios nos da, es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, el conocer más a Dios, es inteligente. Esto, partimos con esta idea. El poder saber vivir con sabiduría es entender que debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Eso es lo más sabio que podemos hacer. Y lo más inteligente es llenarnos del conocimiento de su palabra. Partimos de esto. Entonces, vayamos al capítulo 8, un poquito atrás, y vamos a leer los versículos 12 al 14. Vamos a ver qué dice acá acerca de la sabiduría. Proverbios 8, 12 al 14. Leemos juntos, 2 y 3. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Miren, hermanos, lo que nos dice acá. Yo, la sabiduría, dice, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, en otras palabras. Dice además la soberbia y la arrogancia, esos contrastes, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Como podemos ver aquí, hermanos, la sabiduría toma acción. Se le presenta una situación y sabe discernir, sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, sabe qué es agradable a Dios y qué no es agradable a Él, y toma una decisión. Por eso es importante que conozcamos lo que dice la palabra del Señor, y seguramente cuando han leído algún pasaje del libro de los Proverbios, les hizo reflexionar. Es la sabiduría de Dios reflejada aquí en su palabra y cambia realmente nuestras vidas. Entonces, nos ponemos a pensar en todo esto que es la sabiduría de Dios, cómo puede actuar un hombre sabio, y cuál sería el antónimo de sabio. ¿Cuál sería el antónimo? ¿Qué sería lo contrario de sabio? Es lo primero que se nos viene, ¿no? Y eso es bien cierto. Hay muchos pasajes en los que realmente se menciona la palabra necio acá. No sé si recuerdan, alguna vez les compartí la vida de un predicador muy conocido, y él dice, todas las veces que el Proverbios mencionaba la palabra necio, mi vida antes de entregarla a Cristo estaba fielmente reflejada en esas descripciones en Proverbios cuando se refería a un necio. Porque yo tenía el buen consejo de la palabra del Señor, pero no la obedecía, y bueno, tuvo sus consecuencias también. Pero, ¿qué es lo que dice? Vamos a leer un solo versículo acerca de esto que dice acerca de una persona necia. Está en el capítulo 26 de Proverbios. Vayamos un poquito más adelante, el versículo 11. Y hace aquí y coloca un ejemplo bastante gráfico acerca de una persona necia. Proverbios 26, 11. Es cortito y lo leemos juntos, por favor. 2 y 3. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Qué terrible esta imagen, ¿no?
Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Qué contraste? ¿Vivir con sabiduría o ser una persona necia? Esa persona necia la describe acá como un perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. Qué terrible esa imagen, ¿no? Pero yo sé que en algunas ocasiones nosotros mismos hallamos errores en nosotros, luchamos cada día. Aún vivimos en este cuerpo que tiene aún sus deseos, pero por eso es tan importante que contrarrestemos todo eso llenándonos espiritualmente, y solamente así vamos a tomar sabias decisiones. Y vamos a ver ahora las ventajas que tiene tomar estas sabias decisiones, la sabiduría del Señor, y vamos a ver algunos versículos de acá de Proverbios. Miren lo que dice Proverbios 3, capítulo 3, vamos un poco atrás. Vamos a hacer un ejercicio de ir leyendo varios versículos, porque cada versículo que está acá en la palabra del Señor, y en este caso Proverbios, tiene mucha riqueza. Vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 15, y vamos a ver estas ventajas. Versículos 13 al 15 del capítulo 3. Leemos juntos, 2 y 3. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar. Miren qué ventaja y qué beneficios tiene esto de la sabiduría. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Y en quién está todo esto? Hemos visto en Dios y en Cristo. Y si estamos en Cristo, nosotros también tenemos esto. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosas es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. En muchas ocasiones se menciona que si nos dieran a elegir por un deseo, un único deseo, casi el 99% de las personas piensa en dinero. Y pensamos así, ¿no? Que es la solución a todos nuestros problemas. Pero qué diferente es lo que nos dice la palabra del Señor. El verso 14 dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, porque esto no es perecedero. Nos espera una vida eterna, y eso es mucho más trascendente que lo que pueda pasar aquí temporalmente, ¿no? Entonces ahí está la sabiduría del Señor, y vamos a ver ahora en tres aspectos cómo se puede manifestar esta sabiduría. Vamos a ver primero nuestra relación con Dios, en una relación con nosotros mismos y en una relación con nuestros hermanos. Una breve descripción de lo que habla el libro de Proverbios. Vayamos al capítulo 28 de Proverbios, casi al finalizar, y vamos a leer los versículos 13 y 14. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría del Señor en nuestra relación con Dios? Miren lo que dice estos pasajes, versículos 13 y 14 del capítulo 28. 2 y 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hermanos, realmente cuánta sabiduría en todo esto. Parece tan sencillo, pero nos cuesta si actuamos en nuestra carne, ¿no? Porque dice, el que encubre sus pecados no prosperará. A Dios no le podemos esconder absolutamente nada. Pero dice aquí, si tratamos de encubrirlo, ese hombre no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que decíamos hace rato, los hermanos nos compartían también, ¿no? Si confesamos, primero Juan dice eso, ¿no? Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor. Jehová, el saber que debemos obedecer. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Otro pasaje en el capítulo 3. Vayamos por favor un poquito más atrás. Como les decía, vamos a hacer este ejercicio de ver varios pasajes que están en este mismo libro. Capítulo 3 de Proverbios, versículos 5 al 8. En nuestra relación con Dios, ¿qué otro consejo sabio tenemos acá? Leemos los versículos 5 al 8. 2 y 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, con nuestro rostro reflejamos muchas veces lo que estamos viviendo. Sin necesidad de decir una sola palabra, muchas personas tan solo al vernos pueden percibir cómo estamos. Eso nos ha debido pasar muchas veces, ¿no? Y esto es lo que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque en nuestra propia prudencia creemos que estamos en control de todo. Pero quien está verdaderamente en control de todo es Dios, y las circunstancias pueden cambiar de la forma que menos esperamos. Pero si confiamos en Jehová, dice, y lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. No hay opción. Si distinguimos el mal, si hay un peligro, debemos apartarnos, no jugar ahí. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué lindo esto que nos describe. Un poquito adelante, en el versículo 19 al 24 de este mismo capítulo 3. Lo leemos también, por favor. Dice así la palabra del Señor: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Miren eso, hermanos. Sé que muchas personas anhelan dormir en paz, y es posible que no lo puedan hacer. Pero aquí está la respuesta en la palabra del Señor. Si dice que no se aparte la palabra del Señor de nosotros. Si bien en nuestra mente tenemos luchas, ¿verdad? Y las luchas más grandes están en nuestra mente. A veces no pasan muchas cosas en realidad, pero ya estamos pensando en qué va a pasar, cómo voy a hacer. Confiemos en el Señor, en su palabra. Y cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Eso es confiar en el Señor. Dice además, un poquito atrás, los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo. Vayamos ahí, por favor. Y estamos viendo cómo es actuar con sabiduría en nuestra relación con el Señor. Y también hay algo aquí importante. Proverbios 3, versículos 9 al 10. Lo leemos juntos, 2 y 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, esta es una promesa también del Señor. Y nos hace reflexionar en esto, ¿no? Si Él es nuestro proveedor, si todo lo que tenemos le pertenece a Él y es por Él que lo tenemos, debemos honrar a Jehová con nuestros bienes y esto más, ¿no? Y dice, con las primicias de todos tus frutos. Y eso es algo que nos debe motivar a poder hacerlo. Darle siempre lo primero al Señor, las primicias de todos nuestros frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán
de mosto. Ahora, hermanos, aquí Dios conoce nuestros corazones, ¿no? Si damos solamente por después recibir, Dios conoce también eso. Debemos dar, como nos enseña en el Nuevo Testamento, con un corazón agradecido, y eso es lo que le agrada al Señor. Bien, ahora pasamos a ver la sabiduría del Señor en las luchas y en la relación que tenemos con nosotros mismos. Veamos qué dice Proverbios 6, ahí un poquito más adelante, ahí cerca. Y nos exhorta también la palabra, y dice el versículo 9 al 11, lo siguiente, capítulo 6 de Proverbios, versículos 9 al 11. Leemos 2 y 3. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Una reflexión bastante fuerte para nosotros, ¿no? Directamente dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como como hombre armado. Y aquí debemos prestar atención en eso, ¿no? A veces luchamos, y es parte, la pereza también es una lucha con nuestra carne, pero aquí la palabra nos dice que así como nos podemos dejar llevar por la pereza, así también va a llegar la necesidad. La pereza es algo que no le agrada al Señor. Es bueno descansar, es verdad, todo tiene un tiempo, con orden, es verdad, pero que sea un patrón de vida, el cruzarnos de brazos, esperar que todo nos llegue, eso no le agrada al Señor, y por eso dice que así vendrá también nuestra necesidad. Miren lo que dice un poquito más adelante en el versículo 16 al 19. Y hay aquí una descripción de lo que no le agrada al Señor, de las cosas que Él aborrece. Y las vamos a leer. 6 cosas dice aborrece Jehová. Vamos a leer capítulo 6, versículos 16 al 19. 2 y 3. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Yo sé que, hermanos, como les decía, hay luchas que tenemos, ¿no? Pero si queremos vivir sabiamente, justamente vamos a tomar atención a esto que dice la palabra. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Dicen muchas veces, ¿esa persona será cristiana de verdad? Si es tan arrogante, no tiene nada de humildad. Los ojos altivos. Otros dirán lo mismo de las personas que mienten con total facilidad, ¿no? De verdad, hermanos, ese es un patrón muy constante. En un ambiente laboral es muy fácil que cuando un jefe le pregunta algo a alguien, o cuando es uno alumno, por ejemplo, ¿por qué no has hecho tu tarea? Y rápido viene una mentira como respuesta. Los niños a veces inventan mentiras muy graciosas. Mi perrito se lo ha comido, mi tarea, o cosas así. Pero de verdad, en un ambiente laboral a veces es echarle la culpa a otras personas. No fue mi culpa, es que no me han pasado tal cosa y por eso yo no he podido hacer. Pero como cristianos, aquí nos dice que es algo que realmente esto aborrece Jehová, la lengua mentirosa. Y lo repite después, ¿no? En el verso 19 dice, el testigo falso que habla mentira. O sea, la mentira realmente es algo que aborrece el Señor. Pero además dice, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Eso hace tanto daño en la iglesia, no solamente en la iglesia, en cualquier grupo.
Hay personas que a veces sí realmente son conflictivas, ¿no? Y debemos reflexionar también, hermanos, en eso. Pero si vemos la luz de la palabra del Señor y sabemos reconocer que estamos en un error, es lo mismo que hemos leído al principio, ¿no? Es reconocer, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y debe existir un cambio en nosotros. Pero aquí lo describe como algo que realmente aborrece el Señor. Dice algo más en una relación con nosotros mismos. Esto es muy breve, hermanos. El capítulo 29, por favor. Vayamos hacia el final de Proverbios. Vamos a leer el versículo 11. Tenemos esas luchas, ¿no, hermanos? Y aquí hay otro tipo de reacciones con las que nosotros también luchamos, pero debemos obrar con sabiduría. Proverbios 29, versículo 11. Leemos juntos, 2 y 3. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y esto es ir dominando nuestra lengua, nuestras reacciones, nuestro temperamento. En nuestra carne es imposible. Solamente en Cristo podemos hacerlo. Y es otra descripción del necio. El necio da rienda suelta a toda su ira. Hemos debido conocer, o tal vez nosotros mismos nos conocemos así, cuando hay algo que nos molesta, damos rienda suelta. Muchas veces algunos reaccionan físicamente y otras personas reaccionarán con su lengua, ¿no? Y ahí justamente dicen muchos, ¿no? Las palabras lastiman a veces mucho más que los golpes. Pero dice, es una descripción de lo que hace el necio. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Ahí está también la sabiduría para una relación con nosotros mismos. Pero finalmente, hermanos, está una relación con las otras personas. ¿Qué dice Proverbios 13:20? Vayamos un poco atrás. Hay tanto consejo solamente en Proverbios, hermanos, y en realidad toda la sabiduría del Señor está en toda la palabra del Señor. Estamos viendo muy de pasadita todos estos consejos porque es necesario que recordemos lo que dice el consejo del Señor. Proverbios 13, versículo 20. Vamos a leerlo juntos también. Y este es un consejo justamente bastante sabio para que sepamos escoger con quiénes nos relacionamos más. Leamos juntos 2 y 3. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Wow, ahí está cómo debemos escoger a nuestros verdaderos amigos. Saber elegirlos. Muchas veces dicen, uy, esta persona se junta con malos amigos, por eso está como está. Tiene una mala influencia, tienen malos hábitos, si no son cristianos, realmente es otro patrón de vida. Pero dice acá, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Qué importante esto, especialmente, no sé, los niños, adolescentes que están constantemente ahí escogiendo amistades. Eso es muy importante. ¿Qué dice además el capítulo 13, versículo 1? Ahí mismo, en este mismo capítulo, el versículo 1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha. Como hijos acá está un proverbio para nosotros, para vivir en sabiduría. Dice que el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. En la adolescencia especialmente es una etapa en la que el adolescente cree que sabe todo y que lo que los papás dicen es redundante y que es aburridor. Es así, yo creo que todos lo han pasado. Pero acá está algo importante. El hijo sabio recibe el consejo del padre, así sea repetitivo, así le parezca cansador. Si un padre te da un consejo, recíbelo y escúchalo. Mas el burlador, dice, no escucha las reprensiones. Ahora, ¿qué dice esto para los hijos? Ahora, ¿qué dice para los hombres? Veamos lo que dice el versículo 16 de este mismo capítulo. Leamos juntos, 2 y 3. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio
manifestará necedad. Miren, dice todo hombre, y hay esta palabra, prudente, procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El hombre prudente no va a buscar pelea. Si sabe que hay algo que le disgusta a la otra persona, si está casado a su pareja, no va a empezar a repetir las cosas que sabe que no le agradan. Con los hijos igual puede provocarlos a ira. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Miren qué dice ahora acerca de las mujeres. El capítulo 14, un poquito ahí adelante. El versículo 1, bastante conocido. Dice así la palabra del Señor: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y esto es algo que es tan importante, ¿no? Es tan importante el rol de las mujeres en el hogar. Lo es también el varón, es una responsabilidad que Dios les ha delegado. Pero en el caso de la mujer, aquí dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Gracias a Dios por las mujeres fieles, cristianas, que trabajan y actúan de esta manera en sus hogares, ¿no? Están reflejando a Cristo mismo en sus vidas, la sabiduría de Dios en sus vidas, porque están edificando y no destruyendo su hogar. Eso es muy bonito. Más la necia, por eso dice, con sus manos la derriba. Ambos, hombre, mujer, en un caso de matrimonio, de hogar, ambos son responsables y ambos tienen que actuar con la sabiduría que proviene del Señor. Dice además ahora, recordando un poquito acerca de esto en nuestra relación con otras personas, acerca de lo que es la ira, en el capítulo 15, un poquito adelante, los versículos 1 y 2. ¿Cuántas veces nos ha sucedido algo así, no? Las personas que conducen especialmente se chocan siempre con otras que te cierran el carril, no respetan el semáforo, un montón de cosas, y a veces te provocan, te insultan y generan reacciones en nosotros. Pero si recordamos lo que dice la palabra del Señor, vamos a actuar de diferente manera. Miren lo que dice acá. Leamos juntos el capítulo 15, versículos 1 y 2, 2 y 3. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y esto, hermanos, lo podemos aplicar en todo ámbito de nuestras vidas. En los estudios, con nuestros amigos, en el trabajo, mucho más en temas de pareja, porque en la pareja conviven diariamente. Podemos pelear con un amigo y listo, cada quien se va a su casa. Pero en la pareja tienen que convivir ahí, estar en el mismo lugar. Por eso dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Es un indicador, ¿no? Si actuamos o no con sabiduría. Y así, hermanos, hay tantos versículos en los que podemos ver, y yo sé que cada uno de ustedes puede también hacer lectura de estos proverbios y en sí de toda la palabra del Señor, pero estamos viendo cómo es vivir con sabiduría, obedecer lo que dice la palabra del Señor. Aunque muy brevemente hemos podido ver esto, hermanos, vamos a finalizar casi ya esto viendo el contraste, ¿no? ¿Cómo es rechazar la sabiduría? ¿Qué dice Proverbios capítulo 1, versículos 29 al 33? Si hemos visto en todos estos pasajes, hermanos, cómo es vivir con sabiduría, miren lo que es rechazar la sabiduría. Lo leemos juntos, 2 y 3. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía,
comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ahí está ese contraste, hermanos. El que escucha la palabra, el que toma el consejo sabio, dice, mas el que me oyere, en el versículo 33, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Eso no le pasa al necio que rechaza el consejo sabio de la palabra del Señor. Por eso dice el 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero qué lindo es lo que dice al final, más el que me oyere, el que cumple, el que teme a Jehová, el que le obedece, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Eso es lo que nos dice la sabiduría del Señor, y hay tanto más por conocer. Pero vamos a leer finalmente, hermanos, lo que dice 2 Timoteo, el capítulo 3, versículos bastante conocidos, pero creo lo vamos a comprender mucho mejor con el contexto de todo lo que hemos leído. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Aquí está dándole Pablo los últimos consejos a Timoteo. Pablo ya muy maduro, ya prácticamente en la última etapa de su vida, y le da estos consejos. Versículos 14 al 17 del capítulo 3 de 2 Timoteo. Leemos juntos, hermanos, ya para ir finalizando. 2 y 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, creo que comprendemos mucho mejor este pasaje, ¿no? Debemos persistir en lo que hemos aprendido y en lo que hemos sido persuadidos, dice, ¿no? Sabiendo de quién lo hemos aprendido. El verso 15. Y que desde la niñez has sabido las escrituras. Qué importante es instruir desde la niñez a los niños, justamente. Aquí está la sabiduría del Señor. Justo dice esto, ¿no? Las cuales te pueden hacer, ¿cómo? Sabio, porque la sabiduría está en Dios. Para la salvación, no hay nada más importante en nuestras vidas que eso. Por la fe que es en Cristo Jesús. Y nos recuerda que de esa sabiduría está en la palabra del Señor, y por eso dice el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea, bueno, en realidad ahí sea maduro. Y eso es lo que decíamos al principio, ¿no? Que no solamente crezcamos y maduremos físicamente, sino espiritualmente. A fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, justamente para vivir sabiamente. Entonces, hermanos, recordemos que la Biblia nos ayuda en el día a día también, en un aspecto práctico en nuestras vidas, y que toda esta sabiduría e inteligencia proviene del Señor y de su palabra. Vamos a orar para agradecer al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.